Amados hermanos, les saludamos en esta mañana gloriosa para poder compartir con ustedes este estudio bíblico que compete al expositor bíblico, que es la lección número 2. Y es un título muy interesante. Dice: conocer a Jesús, un imperativo en la obra misionera. Conocer a Jesús. El título que he puesto en esta mañana es el conocimiento y la identidad con Jesús el Cristo. Ese es el título de este estudio, porque lo precioso que tenemos aquí es que podemos seguir como está aquí el estudio o añadir algunas enseñanzas más, añadir como nuestro pastor nos ha enseñado esto, pero esta es una guía poderosa. Gloria a Jesús. Vamos a orar en esta mañana para empezar este estudio bíblico. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es vida y es espíritu. Te damos gracias por habernos llamado, apartado, escogido antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, Señor, Padre, para que conociéramos tu palabra como Cristo lo dijo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Como le diste potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Te damos gracias, Padre, en esta mañana preciosa, porque por la guianza y dirección de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús, vamos a sumergirnos en el río de tu Espíritu, del conocimiento, de la sabiduría, de la revelación de tu perfecta voluntad para nuestras vidas, porque día con día nos alimentas, día con día nos sacias de tu presencia. Día con día, Señor, nos promueves a exponer nuestro corazón delante de ti para vaciar todo aquello que nos pueda perjudicar y podamos ser llenados de tu Espíritu para que nuestros oídos estén libres para poder oír tu voz con claridad, para poder ver cada día, Señor, tu presencia, para poder cada día ver, Señor, el camino que tú nos has mostrado, con el cual tú nos has dirigido, Señor, porque tu palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el dador y el consumador de nuestra fe. Señor, asimismo, Señor, Padre, como dice tu palabra, Señor, Padre, que, Señor, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y nosotros, Señor, nos has dado una boca para manifestar tu gloria, para alabarte, para adorarte, para exaltarte, para alimentarnos de tu palabra, que es, Señor, la verdadera comida del alma y del espíritu, y asimismo para exponerla a aquellos que están hambrientos y sedientos de ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana preciosa, Señor, Padre, por dirigirnos, Padre, a través de tu Santo Espíritu, a tu divina presencia, para pedirte en Cristo Jesús de Nazaret, por la entrega de su cuerpo y derramamiento de su sangre, que nos llenes de esa unción divina que cada día, cada hora, minuto y segundo lo necesitamos para poder enfrentar en este cuerpo y en esta vida el llamado que Cristo nos ha hecho, porque Cristo nos ha hecho un llamado, porque Él lo ha dicho, Señor. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo
para que ellos sean santificados en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Padre, en Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amados hermanos, vamos a empezar este estudio con este título: el conocimiento y la identidad con Jesucristo. Y vamos a leer lo que aquí en el expositor nos guía, Hechos capítulo 1, del versículo 15 al 26. Vamos a leerlo, amados hermanos, y vamos a añadir algunos versículos más. Entonces, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y desecharon suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Dios bendiga su palabra. Vamos a tomar esta porción que acabamos de leer, Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26, pero también tenemos algunos otros más, que como Colosenses 3:11, como Primera de Corintios 12:3, Mateo 16:16 y por último Primera de Juan 5:1. Vamos a hacer una pequeña introducción, porque acá dice conociendo a Jesús. Eso es muy importante. Nuevamente, el título de esta lección del día de hoy: conocer a Jesús, un imperativo de la obra misionera. Jesús, nombre de hombre; Cristo, nombre de Dios, un nombre compuesto: Jesús Cristo. Una pequeña introducción, hermanos. Si nosotros pudiéramos juntar a toda la especie humana de todos los siglos pasados, a todas las razas y lenguas, para que todos podamos ver al Redentor crucificado y comparar con él a todos los hombres más notables y bienhechores de este mundo, no habría más que una sola voz de una inmensa muchedumbre: a Jesús el Cristo. Porque toda corona
corona de gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación es para Él. Aquel hombre de perfecto carácter, de amor sacrificado, que derramó bendiciones sobre esta tierra y que la sigue derramando sobre los corazones de todos aquellos que están hambrientos y sedientos de la justicia y del amor de Dios. El mundo nunca ha producido ni ha concebido un carácter semejante como el que nos pintan los santos evangelios de aquel hombre, Jesús, como redentor, como jefe de toda la raza humana, porque ya que en Adán, por Adán hemos recibido la muerte, por un hombre vino la muerte, por otro la resurrección de los muertos, 1 Corintios capítulo 15. Si por uno heredamos la muerte, por otro el espíritu vivificante, la vida de Dios, la vida nueva que Dios nos ha dado, dándonos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, el de Jesucristo. Por eso Él, 81 veces en los evangelios se autotitula el Hijo del Hombre. Jesús, nombre de hombre. Cristo, título de Dios Todopoderoso. Como hombre y como Dios, perfecto. Como Rey de los hombres y como jefe que asumió por la raza humana, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario como Redentor. Su firmeza y su dulzura, su dignidad y su humildad, su entusiasmo y su paz, su sabiduría y su sencillez, su santidad y su misericordia, su justicia y su verdad. El amor de Dios para con su Padre lo podemos ver a cada momento en los evangelios. Y en la última oración pontificial y aún en la cruz, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Después, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un hijo amante, aún en la agonía de la cruz, aún en la agonía de la muerte. Un hijo amante que no guardó rencor ni resentimiento, ni se hizo víctima de Dios, ni culpó a Dios por la situación, por el sacrificio al que él asumió por toda la raza humana. Nada le sobraba y nada le faltaba. Y nada le sobra y nada le falta a Jesús, el Señor, el Hijo del Dios Todopoderoso. Vamos a empezar con esta pequeña introducción. Vamos a empezar en esta mañana con algunos puntos. Jesucristo, el todo y en todo. Eso está, vamos a meditar en el libro, así como acabamos de leer ahora mismo, el libro de Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26. Nos está hablando de alguien que rechazó completamente a ese Cristo glorioso, que se autodenominó 81 veces en el Evangelio el Hijo del Hombre. Porque Él, como hombre, corporalmente y en su alma, tenía todos los sentimientos, temperamento, carácter y voluntad del hombre, pero perfectos, delante de los hombres y delante de Dios, como acabo de relatar en esta introducción. Sin embargo, dentro de su círculo apostólico hubo alguien que lo rechazó completamente,
porque amó más las cosas de esta vida. Y acá lo dice claramente en el libro de Hechos capítulo 15. Y hace un momento el pastor predicó acerca de la sal de la tierra. Y acerca del libro de Gálatas capítulo 5. Es muy importante esto. Gálatas capítulo 5. Del versículo 18 al 21, sin embargo, yo quiero agarrar el versículo 20. Dice, desde el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Aquí está hablando de la avaricia, está hablando de las disensiones, del egoísmo. Está hablando aquí en el libro de Hechos capítulo 15 de alguien que amaba más el dinero, la usura, antes que a su Creador, a su Señor. Hay muchos que se venden, así como Judas Iscariote, por 30 monedas de plata su alma eternamente al diablo y a una eternidad apartado de Dios en un lugar de suplicio eterno. Porque aquí acabamos de leer en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 15 que Judas Iscariote, porque aquí está hablando, dando testimonio Pedro acerca a los hermanos, a los apóstoles y a los discípulos, que así como Judas perdió su lugar del apostolado, porque él, con el dinero con el que vendió a su Señor, se compró un campo donde él, viendo la iniquidad que había hecho, él mismo se suicidó, colgándose y cayendo al suelo, reventándose en ese lugar que él compró por ese dinero de sangre. Porque como dice su palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Él sembró iniquidad, maldad, traición, y eso fue lo que él recibió. Porque él no pudo gozar nada de lo que él, de su obra maligna. Porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte eterna. Dice en el libro de Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí podemos ver en este capítulo de Hechos 1, del versículo 15 al 26, que los apóstoles, orando al Padre, pusieron a dos corazones, a dos discípulos, para que Dios decidiera entre ambos. Uno era José, llamado Barsabás, y otro Matías. Y ellos decidieron en suertes cuál de ellos dos habría de ocupar el apostolado que Judas dejó. Aquí podemos ver que ellos decidieron en suerte que fuera Matías. Sin embargo, más adelante, en los siguientes capítulos del libro de Hechos, nos damos cuenta que Dios calló, no dijo nada. Sin embargo, Dios reveló por sus frutos que fue Pablo, el apóstol que Dios había escogido. Pablo, o Saulo de Tarso, antes de tener un encuentro con Cristo que cambió su vida, y el ministerio sobrenatural con que Dios ungió a sus apóstoles. Siguiendo con el estudio de esta mañana, y el título
del conocimiento y la identidad con Cristo, es cuán importante, hermanos, que nosotros entendamos que nosotros, como dice Gálatas 2:20, con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y si nosotros vivimos en el Espíritu, entonces el Espíritu va a ser el que va a dar frutos en nosotros. Y eso lo podemos ver también en este libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 20, donde dice, y 23, capítulo 5, 22 y 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo lo que nos movía antes de conocer a Cristo, antes de morir con Cristo en esa cruz, ya no tiene ningún poder en nosotros. Porque a un muerto pueden pincharlo, pueden patearlo, a un muerto pueden escupirlo, pero el muerto está muerto. Pueden hablarle, no oye, no ve, no responde. Nosotros hemos muerto a la vieja naturaleza. Como dice aquí en el versículo 24 de Gálatas: pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuán importante es entender que nosotros tenemos que ser uno con Cristo. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:11. Colosenses 3:11 nos dice de esta manera. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo en cada uno de nosotros. Voy a volver a leer. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es la vida que ahora mismo está morando en nosotros, que nos inclina a orar, a meditar, a estudiar, a predicar, a testificar, o en nuestras diarias tareas. Cristo está en nosotros. En las tareas más simples como las más complicadas, Cristo está con nosotros. Cristo está en nuestro mirar y en nuestro oír, en nuestro respirar y en nuestro hablar. Cristo está en todas las necesidades, en todas las vicisitudes, en todos los problemas y dificultades que podamos tener. Cristo está en medio de nosotros para que nosotros podamos aplicar el conocimiento y la sabiduría, el entendimiento y la revelación con que Él aplicó en los momentos de necesidad, con la palabra de Dios. Esa palabra cada día tiene que hacerse carne en nosotros, tiene que tener vida en nosotros, porque la palabra de Dios no es palabra muerta, es palabra vida, porque es vida y es espíritu. Esa palabra tiene que tener vida en nosotros. Esa palabra tiene que activar la vida de nuestro corazón, de nuestros pulmones, de nuestros riñones. Esa palabra tiene que activar el aliento de vida con el que respiramos. Porque cuando el hombre era un muñeco de barro sobre la tierra, inútil, inmóvil, sin vida,
Dios sopló sobre su nariz aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Ahora, Dios no tiene que venir a soplarnos a la nariz aliento de vida, porque el aliento de vida está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón está el aliento de vida. En el principio, así fue, porque el hombre era un muñeco de barro. Y cuando Dios le dio soplando vida sobre su nariz, fue un alma viviente. Y en esa condición, él tenía comunión con su Dios y Creador. Pero cuando él pecó, murió esa comunión con su Creador, murió. Ahora Dios, que ha hecho el aliento de vida, lo ha puesto en nuestro corazón y lo ha escrito en nuestra mente. El aliento de vida ya no viene de afuera, sino de adentro del corazón. Está el aliento de vida que Dios nos da diariamente. Y es por eso que diariamente, al acostarnos y al levantarnos, tenemos que orar. Tenemos que buscar su rostro. Tenemos que vestirnos de Cristo. Porque cuando nos levantamos, nos cambiamos la ropa de dormir para la ropa diaria, del diario vivir. Así tenemos nosotros que vivir. Porque ya nuestra vida es Cristo Jesús. Porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Cristo es el todo Cristo es en todo y el todo en cada uno de nosotros. Ya no hay diferencia en cada uno de nosotros. La vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, está en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Si hay alguna necesidad, inmediatamente la palabra que está aquí, en el centro de nuestro corazón y escrita en nuestra mente, inmediatamente esa palabra sale a flote. En cualquier necesidad, en cualquier problema, dificultad, o en cualquier meditación, exaltación, adoración, alabanza a nuestro Dios, sale directamente de dentro del corazón. No viene de afuera, viene de adentro del corazón. Nuevamente, cuando el hombre era un muñeco de barro, no tenía vida. Dios sopló de afuera para adentro. Ahora es de adentro para afuera, porque adentro está el templo y morada del Espíritu de Dios. Y como dice 1 Corintios 3:17, el que destruyera este cuerpo que es templo y morada del Espíritu de Dios, Dios le va a destruir al tal. Por eso cada día necesitamos que ese templo esté ardiendo del fuego de su amor, de su presencia. Por eso dice aún en el libro de Colosenses, que acabamos de leer, versículo 17, y todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, hagámoslo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Continuamente. El versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Jesús y no para los hombres. El versículo 24 dice, sabiendo que del Señor Jesús recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es muy importante, hermanos. Y el versículo 16 de Colosenses dice, la palabra de Cristo Jesús mora en abundancia en nosotros, en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta nuestra vida es una vía de alabanza y adoración. Por eso también dice en el versículo 12, vistámonos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que son los dones y los frutos de Cristo, los dones del fruto del Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Cuán importante es entender, hermanos, que nuestra vida tiene un propósito. Cada día parecernos e identificarnos más con Cristo Jesús. Nosotros llevamos documentos, la licencia de manejar,
los documentos que como residentes, como ciudadanos, o los documentos de donde venimos. Si no tenemos documentos propios del país, podemos tener otros documentos que acreditan quiénes somos. Ahí está nuestra foto, ahí está nuestro nombre y nuestro apellido, nuestro nombre propio, porque a veces algunos nos llamamos por sobrenombres, pero ahí está nuestro nombre propio. ¿Quiénes somos? El nombre y el apellido, nombres propios. Así dice la lengua española, nombre propio. El nombre y el apellido. Los sobrenombres no son nombres propios, son sobrenombres que se le da a la persona. La fecha en que nació, del país del cual es la persona. En fin, los datos propios, nuestra identidad. Nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, y tenemos la identidad de quiénes somos nosotros en Jesús el Cristo. Conocemos que de tal manera nos ha amado, que ha dado su vida por nosotros en una cruz, para que muriendo tengamos vida y resucitando al tercer día fuéramos justificados más que perdonados, como ciudadanos del reino de Dios, como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es el conocimiento que tenemos, que hemos pasado en Cristo Jesús, por el conocimiento de su palabra, que es verdad, por la fe de ese conocimiento, de esa verdad, hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de maldición a bendición. Hemos pasado de condenación a justificación. Hemos pasado de tinieblas a la luz. Tenemos ese conocimiento y la identidad de ese conocimiento que nos hace uno con Cristo. Cristo lo dijo en la oración pontificial: Padre, así como yo en ti, tú en mí, somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Y lo volvió a repetir: yo en ti, tú en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has amado y que los has amado a ellos. Dijo también: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo, para que vean mi gloria con que me has amado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero ellos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, la imagen y semejanza en Cristo en cada uno de nosotros. Amados hermanos, los judíos se escandalizaron por Jesús, porque Él dijo en el libro, leyendo los rollos, leyó el libro de Isaías 61, que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y él leyó toda esa porción que está en los rollos de los libros, de los mandatos de Dios, y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. Y se escandalizaron. Desde ese momento quisieron apedrearlo, despeñarlo. Desde ese momento Él fue para aquellos que, aunque conocían del Mesías, del Cristo que habría de venir, tenían un concepto completamente equivocado de ese Mesías, de ese Cristo que habría de venir. Es muy importante por eso que escudriñemos nuestra mente, nuestra conciencia e inconsciencia,
cómo estamos frente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos examina por dentro cómo estamos. Y los judíos que conocían perfectamente los rollos de los mandatos de la perfecta voluntad de Dios, desconocieron a Cristo. Porque ellos tenían una mentalidad equivocada. Ellos pensaban que habían de venir un rey glorioso montado en un caballo, listo para conquistar, para destruir a todos sus enemigos, para levantar al pueblo, para que el pueblo de Israel fuera el que estuviera dirigiendo y ordenando y gobernando el mundo entero. Ellos tenían una idea completamente equivocada. Miren, hermanos, cuán importante es que podamos tener una identidad en verdad con Cristo, que no vino a exaltarse a sí mismo, sino que vino a humillarse, de ser Dios Todopoderoso a ser siervo, y de autodenominarse nuestro Redentor para llevar la pesada cruz hasta el Calvario. Ellos no lo aceptaron en la condición que Él vino. Por eso, hermanos, qué hermoso podría ser o es si nosotros estudiar la palabra con el Espíritu de Dios que vive en nosotros y leer el libro de Mateo capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas, y pudiéramos ver el corazón de Cristo, pudiéramos conocerlo en verdad adentro de nosotros, adentro de nuestra alma, de nuestro espíritu, adentro de nuestra inconsciencia, subconsciencia, donde de repente salen cosas inauditas, cosas que se oponen a la perfecta voluntad de Dios, cosas que necesitamos estudiarlas y examinarlas y entregárselas a Cristo, porque nos estorba. Les estorbó al pueblo de Dios. Estudiamos hace poco el pastor dio un estudio acerca de una predicación de Jonás. Era un hombre impecable, pero había una mentalidad equivocada acerca de los vecinos, sobre todo de aquellos que eran enemigos del pueblo de Dios, más que todo, de los que odiaban al pueblo de Dios. El pensamiento de Jonás era que debían ser destruidos, pero ese no era el pensamiento de Dios. Dice el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. ¿Y qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío tenía una mentalidad contraria en el subconsciente, en el inconsciente, de ese Mesías, de ese Redentor, de ese ungido, de ese Cristo divino que vendría a salvarlos, que vendría a liberarlos, que vendría a levantarlos, que vendría a traer bendiciones al pueblo de Dios, a Israel. Ellos tenían una idea equivocada completamente. Ellos tenían una idea equivocada de un rey vencedor que vendría a destruir a todos los enemigos del pueblo de Israel, que vendría a destruir al gobierno de Roma, que vendría a levantarlos, como dije hace un momento, a ellos como un pueblo que gobernaría el mundo entero. Y por eso se escandalizaron primeramente por la apariencia externa de Jesús. Él no vino a nacer
en un palacio. Él vino a nacer en un humilde pesebre. Tendría como padres a José y María. José, un carpintero. María, una mujer humilde. Porque Dios vino a identificarse con la raza humana. Absolutamente. Corporal y en su alma. Porque Él tenía sentimientos. Acabamos de leerlo hace un momento. Acabo de decirlos, de compartirlos. Y aquí falta el llanto, la aflicción también que Él tenía en su corazón. Él podía ver a Marta y María llorando por su hermano y Él también lloró y se quebrantó. Su identidad humana con el hombre. Sin embargo, Cristo Jesús venía a libertar, no externamente a los hombres, venía a libertar el corazón del hombre. Él venía a libertar el corazón del hombre, porque en el corazón del hombre está la verdadera batalla. En el corazón del hombre está la verdadera guerra. La guerra a muerte está en el corazón del hombre. Por eso Jesús dice: hijo mío, dame tu corazón, porque del corazón mana la vida. Por eso dice Apocalipsis 3:20: aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo voy a entrar ahí y voy a cenar conmigo. Y voy a cenar con él. ¿Qué significa ir a cenar con alguien? Es alguien con quien tienes confianza, con quien tú amas, con quien tienes una relación. Con quien confías. Humanamente no hay una relación perfecta, pero con Cristo sí la hay. Con Cristo sí la hay. Y por medio de Cristo podemos tener una relación por su Santo Espíritu perfecta. Porque cada día Él nos va perfeccionando a su imagen y semejanza hasta el día de Jesucristo. No es por la carne mata y destruye, es por el Espíritu Santo. Entonces ellos se escandalizaron, no solamente por la apariencia externa de Jesucristo, sino también por las enseñanzas que Él estuvo dando. Y uno de ellos fue Judas Iscariote. Que era parte de sus apóstoles. Y que él quería un Cristo conquistador, un Cristo político, un Cristo gobernante social, político, que viniera a hacer que el pueblo de Israel gobernara todas las naciones y tuviera por súbditos a todas las naciones. Y él quería también llenar sus bolsillos de riquezas. Tenía muchas pretensiones. Por eso no solo los judíos se escandalizaron por la apariencia externa de Jesús, y también por la enseñanza que él estaba dando claramente al pueblo de Israel. Él se escandalizó y llegó un momento en que ya no pudo más y mejor fue a vender a su maestro, a su Señor. Porque ya no había cabida en su mente, en su concepto personal que él tenía, no había cabida la presencia de Jesús. Lo decepcionaba. Él no quería, como dicen, como vamos a leerlo ahora mismo, como dicen esta porción tan preciosa de las bienaventuranzas. Cuán importante es leerlas y aprenderlas de memoria, hermanos. Dice el capítulo 5 de Mateo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos.
Eso le molestó a Judas y que como los pobres, nosotros somos ricos, nosotros somos la mejor raza. Nosotros somos los que tenemos que estar en gobierno. Nosotros somos los que tenemos que tener autoridad. Pero ¿qué dice Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Por supuesto que no está aquí lo que estoy diciendo, pero él pensaba para sí. Porque no solamente al pueblo judío le escandalizaba, sobre todo a los gobernantes, a los que estaban, a los líderes, a los que estaban en el gobierno. Porque ellos tenían al pueblo sujetado bajo sus enseñanzas. Y el pueblo estaba necesitado de ser verdaderamente pastoreado por Dios, no por los hombres que tenían una mente y un corazón completamente materializado. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy bien con el pueblo de Israel, pero también estaban muy bien con los romanos, que eran los que tenían al pueblo de Dios, los tenían cautivos, los tenían como sus súbditos, cautivos. Y no les perdonaban que no pagaran. Ellos estaban pobres porque tenían que trabajar la tierra para darle al pueblo romano, a los romanos, que eran los que los habían subyugado. Tenían que pagarle continuamente a ellos el rescate por estar ellos en ese lugar, siendo la tierra de ellos, porque los romanos se habían apropiado de toda su tierra y de todos sus enseres y de todas sus propiedades. Nada era de ellos y de todo tenían que pagarles. Entonces Jesús les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Esto tiene un mensaje muy profundo, hermano. Porque en esta porción del versículo 3 está hablando de una dependencia de Dios, de una seguridad que solamente Dios puede entendernos, comprendernos, y solamente Él puede cambiarnos y transformarnos, y solamente Él puede en nosotros darnos esa capacidad de amar y ser amados. Porque nuestra vieja naturaleza, el amor de esa vieja naturaleza puede aún traer dolor y destruir a nuestros seres queridos. Porque el amor humano, el amor de la carne mata, o se acaba o se termina. Pero el amor de Dios permanece y crece y se hace sublime en nuestros corazones. Dice el versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo? Nuevamente, para los judíos, sobre todo para aquellos que estaban como líderes, Cristo Jesús era un estorbo para los fariseos, para los saduceos, para muchos otros que estaban en lugar de privilegio. Era un estorbo Jesús, porque ellos estaban muy contentos. Ellos tenían todo lo que necesitaban, porque no solamente recibían del pueblo de Dios, también recibían de los romanos todo lo que ellos necesitaban, y eran puestos por sobre todo. Y como dije anteriormente, ellos estaban esperando también un líder, un salvador, pero político, social y económico. A pesar de que los profetas habían predicho que Jesús, el Mesías, tendría características gloriosas, ellos no lo tuvieron en cuenta, porque tenían una mente condicionada a sus propias necesidades y a su propia manera de ver la vida, a sus propios conceptos muy personales. Aquí en el libro de Isaías nos está hablando de un Mesías exaltado y humillado, de un Mesías que había de ser pobre pero rico en Dios, que habría de ser rey y conquistador, pero no de cosas materiales,
o de pueblos, sino rico y conquistador el corazón de los hombres. Dios y hombre, alabado, exaltado y también triste, quebrantado, siervo y Señor. Él es Señor, y aún así, como siervo, lavó los pies de sus apóstoles. Por eso lo vamos a ver dentro de un momento. Como sacerdote, pero también como víctima. Como sacerdote para orar e interceder por el pueblo y por el mundo entero, pero también como víctima para ser levantado en una cruz. Como príncipe y rey, pero también como súbdito sujetado al Padre, en una sujeción perfecta con la cual nos ha enseñado que nosotros también tenemos que sujetarnos a nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siendo inocente, pero castigado como culpable y criminal. Envuelto en la muerte, en esa cruz, pero también venciéndola a ella y levantándose al tercer día. En realidad, hermanos, precioso es lo que Dios nos revela a nuestros corazones. El conocimiento y la identidad de Cristo en nuestros corazones. Para que nosotros entendamos que no son las cosas externas las que Dios ha venido a exaltar, sino el corazón del hombre en Cristo Jesús. Nuestro corazón. Dice en el libro de Jeremías 17. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras, según sus caminos. Lo que Dios vino es a tomar el corazón nuestro, a hacer un nuevo corazón, a quitar este corazón de piedra y darnos un corazón de carne, hacernos nacer de nuevo en su cuerpo escarnecido y entregado en esa cruz, y por su sangre derramada pagó el rescate de nuestros corazones. El corazón simboliza el alma, el espíritu del hombre, porque este cuerpo que llevamos, si Cristo no viene antes, se hará polvo. Y si Cristo viene esta noche como un ejemplo, tiene que ser transformado completamente. En un abrir y cerrar de ojos, Dios es Dios y solamente Él puede hacer. Porque Dios es el dador de la vida. Por eso es Dios. Nadie puede dar la vida. Nada ni nadie puede dar la vida. Solo Dios. Por eso Dios es Dios. Porque Él es el dador de la vida. Por eso es Dios. Porque es dador de la vida. Por eso es Dios. Dios es el que da la vida. Y nadie más. Por eso es Dios. El nombre, vamos a leer 1 Corintios 12, versículo 3. 1 Corintios 12, versículo 3. 1 Corintios 12, versículo 3. Vamos a leer. 1 Corintios 12, versículo 3. Ok, dice acá. 1 Corintios 12, 3. Y conozco al tal hombre. Si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Vamos a ver el versículo 4 para que lo podamos entender. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Voy a leer el versículo 2 de este mismo capítulo. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
en esta porción de la palabra de Dios, Pablo se está refiriendo a él, a él mismo, porque él es ese tal hombre que fue arrebatado al cielo, que vio cosas sublimes que no le es dado al hombre expresar. Sin embargo, por el Espíritu de Dios, este siervo, Pablo, nos ha, por la perfecta voluntad del Padre en Cristo Jesús, en la unción del Espíritu Santo, nos ha revelado misterios gloriosos, maravillosos. Y él está declarando, en este caso, el conocimiento de Cristo y la identidad de Cristo en la vida de él. Es un testimonio lo que él está diciendo aquí en el capítulo Primera de Corintios 12:3. Esta parte de aquí que acabo de leer, Segunda de Corintios 12:3, es un testimonio de Pablo cuando él, por la misericordia de Dios, llegó al tercer cielo. Cuando él vio cosas sublimes, cuando Dios le habló, porque acordémonos que Pablo fue el apóstol que tomó el lugar de Judas Iscariote. Aunque sus hermanos, el resto de los apóstoles, habían escogido a Matías, Dios lo había escogido a Pablo. Y aquí podemos ver cuando Pablo fue arrebatado a la presencia de Dios y vio cosas inefables, cosas gloriosas, y él las testifica en esta porción de 2 de Corintios 12:3. Y este es un testimonio del conocimiento de Dios y la identidad que Pablo ha tenido con el Señor. ¿Por qué fue arrebatado al tercer cielo? Porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque dice Dios que él no hará nada si no revela a sus siervos su voluntad. Y es cierto, Dios siempre nos revela lo que está por venir. Siempre nos revela las situaciones en las que estamos. Y él nos abre las puertas para que podamos solucionar los problemas que tenemos. Y es por eso que él da el testimonio que Dios le reveló cosas sublimes, que pudo él decirlas solamente lo que Dios le permitió, el resto él se lo guardó. Y por esas cosas sublimes él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso lo dijo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un mensaje claro del conocimiento y de la identidad que Pablo tenía con Cristo. Una identidad gloriosa. Ahora vamos a ver 1 de Corintios 12:3. Porque esto estaba para después. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema es maldito. Nuevamente, versículo 3. Pablo tenía esa experiencia, lo acabamos de ver en este momento. Y dice, 1 de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué quiere decir? Llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y él lo tenía cuando él fue llevado al tercer cielo. A ver cosas sublimes y excelsas que reveló, las que Dios le dio permiso a la iglesia. Y aún esas cosas que nos han revelado son cosas gloriosas. Nuevamente voy a volver a leer 1 de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Miren, hermanos, qué cosas tan preciosas, qué cosas tan maravillosas Dios nos va revelando paso a paso. Ahora vamos a ver Mateo 16:16. ¿Qué dice Mateo 16:16, hermanos?
Mateo 16, 16. Dice de esta manera. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, oiga bien, porque no te lo reveló carne ni sangre. No hay adivinación en las cosas de Dios. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios nos revela, hermanos, cosas profundas, cosas excelsas. Es cierto que en la palabra de Dios podemos ver a una adivinadora cuando Pablo y Silas estaban predicando en Éfeso. Esta era una muchacha que era esclava y sus patrones ganaban gran dinero porque ella tenía ese espíritu de adivinación, es un espíritu demoníaco. Entonces, cuando Pablo y Silas estaban predicando, el espíritu de adivinación que estaba en ella empezó a decir: estos son hijos del Dios Altísimo. Escuchen que les revela el reino de Dios. Escuchen. Y era tan insistente que Pablo volteó. Por muchos días estuvo diciendo lo mismo. Y Pablo volteó y ordenó al espíritu de adivinación que saliera de esa mujer, de esa joven. Y el espíritu de adivinación la dejó. Y ella entregó su corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque ella vivía esclava. Era un espíritu de esclavitud que la manipulaba y la manejaba. Y sus patrones ganaban buen dinero por lo que ella hacía. Y entonces cuando vieron sus patrones que ya no iban a tener ganancias, la tiraron como un trapo viejo. Y a Pablo y a Silas los mandaron lo condenaron a ser azotados y a ser llevados a una cárcel. Eso pasó en Filipos, fue en Filipos, no fue en Éfeso, fue en Filipos. Sin embargo, esta joven pudo ser libre de ese espíritu que la tenía prácticamente como una esclava de los hombres, y ella no tenía ninguna voluntad propia. Y ella fue libre porque Dios no ha venido a esclavizarnos. Dios ha venido a darnos vida, a darnos el verdadero propósito de nuestra existencia. Porque las cosas de esta vida esclavizan a la persona. Los vicios lo esclavizan. El sexo esclaviza a una persona. Lo degenera en la promiscuidad sexual, en la fornicación, en el adulterio, la lujuria, la lascivia. No permiten que un matrimonio pueda caminar como Dios demanda. ¿Por qué? Porque el matrimonio, cuando hay lujuria, cuando hay lascivia, cuando hay prostitución, promiscuidad, ese matrimonio no puede seguir adelante. Porque es un espíritu que tiene esclava a la persona y no la deja tener una sola pareja, sino que tiene que tener muchas. Y se rompe el matrimonio y se rompe la unidad familiar de los hijos. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 19 dice, Jesús respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos, no dice los 4 ni los 5, y los dos serán una sola carne. Así que versículo 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando el hogar y la familia están en la comunión con Dios que nos creó en Cristo Jesús por su Santo Espíritu,
Ese matrimonio es bendición, permanece. Y los hijos reciben bendición y sobre bendición todos los días de sus vidas. Y sus nietos y sus bisnietos. Podemos ver entonces, amados hermanos, en esta porción de la palabra de Dios, que Dios nos está hablando por su Santo Espíritu. Porque solo el que tiene el Espíritu de Dios puede conocer la perfecta voluntad de Dios. Dios, cuando venimos a Él y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador de todo nuestro corazón, alma y espíritu, porque Dios escudriña el corazón, Él nos sella con su Santo Espíritu, nos bautiza con su Santo Espíritu. Por eso, cuando Pedro Simón le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. Vamos a ver lo que nos dice. Primera de Juan 5:11. Dice de esta manera. Perdón, no es 5:11, 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Otra vez, primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El nombre de Cristo es el título oficial del Redentor. No es un apelativo. El nombre de Cristo, el título de Cristo es el ungido, es el Mesías. Eso significa Cristo. El ungido, el Mesías. Dice acá, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Ya lo vimos hace un momento. Acuérdense, hermanos, acabamos de leer Mateo capítulo 16 y versículo 17. Mateo 16, versículos 16 y 17. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién nos ha engendrado? En Cristo Jesús hemos nacido de nuevo. Por la perfecta voluntad del Padre. Por eso dice la palabra de Dios, el que recibe al Hijo recibe al Padre, y vendremos a él y haremos morada en él. En nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo está la presencia de Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, la presencia del Padre y la presencia del Espíritu Santo, que es el sello de nuestra redención. Entonces, podemos ver, hermanos, vamos a mirar en Mateo 2:4, podemos ver, dije hace un momento, que Jesucristo se ha autodenominado el Hijo del Hombre 81 veces en los evangelios. Lo podemos ver. El nombre de hombre es Jesús y el nombre de Dios es Cristo. Vamos a ver en Mateo 2:4. No sé cómo estamos del tiempo, pero Mateo 2:4, que me diga mi amado hermano. Mateo 2:4 dice de esta manera. Mateo 2:4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Quién hacía esto? Vamos a ver. Capítulo 2 de Mateo, voy a leerlo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Miren quién estaban con el rey Herodes. Oiga bien. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Lo que dijimos hace un momento. Los líderes. Y todos ellos estaban vendidos a los romanos. Todos ellos estaban
no al frente de su pueblo, declarando lo que dice la palabra de Dios, enseñando al pueblo, sino que ellos estaban preocupados de su propio prestigio, de sus propios negocios, porque ellos tenían grandes negocios. Ellos vendían los bueyes, vendían las ovejas, vendían las palomas, todo lo que se había de sacrificar en el antiguo pacto. Y cuando Cristo vino con su látigo a deshacer todo lo que habían hecho en la puerta del templo, cuando le dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones, eran ellos los que estaban negociando con todas las cosas de Dios. Y lo que Dios aborrecía era eso. Y ellos fueron los que no solamente no recibieron el mensaje de salvación, sino que encima lo declararon blasfemo, porque dijeron que se autodenominaba hijo de Dios, y pidieron que fuera crucificado. Ellos mismos fueron los que hicieron eso. Aquí podemos ver en el versículo 4 de Mateo 2: y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí podemos ver que Herodes se refiere al Mesías, al Salvador, como el Cristo, el ungido. Aquí también podemos ver en Mateo 16, como acabamos de leer, Pedro se refiere al Cristo con el nombre de Jesús, porque Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús, Cristo, Jesús, hombre de hombre, porque todo era como nosotros los hombres, o es como nosotros los hombres, pero perfecto. Y es Dios hombre. Y podemos ver también en Lucas 4:41. Lucas 4:41. Es importante esto. Lucas 4:41. 4:41 dice de esta manera: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no lo dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Voy a volver a leer desde el versículo 40, es Lucas 4, del 40 al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios, decían los demonios. Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, el ungido. Entonces, hermanos, todo esto que estamos nosotros declarando en esta hora es muy importante, porque muchas veces nosotros nos referimos a Jesús el Cristo como Dios. También el diablo se hace llamar Dios, ¿sabía usted? Por eso es importante ser específicos, hermanos. En tiempos posteriores el nombre de Jesús ya no lo tomaban mucho en cuenta. Más el nombre de Cristo como nombre propio se usó en el nombre de se usó en lugar del nombre de Jesús, como en las epístolas. Sin embargo, Jesús el Cristo es un nombre propio, es Dios hombre. Sobre todo, como él lo dijo 81 veces, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque como Hijo del Hombre él sabía que tenía que ir a esa cruz. Eso es muy importante. Él nunca dejó de tener delante de él el propósito por el cual había venido a esta tierra. Así nosotros, como nuestro Rey soberano, Jesús el Cristo, debemos tener todo el tiempo delante de nuestros ojos el propósito por el cual hemos venido a esta tierra. ¿Cuál es el propósito principal de cada uno de nosotros? Es ser adoradores de Jesucristo en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores Él está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el propósito de nuestra vida. El propósito de Él, de Jesús el Cristo, estaba siempre delante de Él. Por eso Él se autodenominaba el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, 81 veces, porque Él tendría que ir
a la cruz para ser nuestro segundo Adán. Si por el primero adquirimos la muerte, por el segundo la resurrección de los muertos. Si por el primero la sentencia de muerte, por el segundo era una vida en el Espíritu, que es eterno, que es eterna. Y no solamente eso, Él nos va a dar, cuando Cristo venga, aquellos que murieron primero, un cuerpo, a esa alma, ese espíritu que es inmortal, un cuerpo, ya no el que tenemos, un cuerpo limitado, un cuerpo inmortal, que no va a morir, porque Él venció al pecado y a la muerte y al diablo que la promovió. Un cuerpo eterno, un cuerpo que no va a enfermar, un cuerpo que no va a sufrir, un cuerpo que no va a llorar, porque si estamos en la presencia de nuestro Dios, nada nos va a faltar. Eso es muy importante, hermanos, que entendamos este punto. Es, de verdad, es crucial para nosotros. Podemos entender, como acabamos de leer, que nadie dice a Jesús el Señor si no es por el Espíritu de Dios. Cristo Jesús, como profeta, sacerdote y rey, Él se humilló para glorificar al Padre en su perfecta voluntad de arrebatar los corazones de los hombres para Él. Entonces, el propósito de Cristo, si nosotros entendemos en el título, el conocimiento y la identidad con Cristo, tenemos que entender que así como Cristo tuvo un propósito cuando Él vino a esta tierra, de ir a la cruz, de pagar la sentencia de muerte para cada uno de nosotros, por cuanto el hombre pecó y acarrió con Él esa sentencia de muerte para Él y para toda su descendencia. Cristo Jesús, como el segundo Adán, vino a darnos la resurrección de los muertos y darnos una vida vivificante en su espíritu. Y es más, al resucitar Él, nos ha justificado como herederos y coherederos con Cristo, de tal manera que vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo y un sentir semejante al de Cristo, unos sentimientos firmes, unos sentimientos de sabiduría, de sencillez, de santidad, de justicia, de misericordia, de amor sobre todo, y de obediencia en Cristo Jesús para nuestro Padre Celestial. Todos los valores, todo lo que nosotros admiramos y exaltamos en Cristo lo hemos de tener perfeccionados en nosotros. Qué precioso, hermanos. Leamos este libro de Mateo capítulo 5. Muy precioso es, leámoslo permanentemente. Hagámonos, cada vez que leamos, hagámonos unos con Cristo. Porque esas palabras son vida y son espíritu, hermano. Esas palabras nos dan libertad. Ya no tenemos que aparentar delante de nadie lo que nuestro corazón nos llama, lo que nuestro corazón se quebranta. Ahora tenemos esa oportunidad de acercarnos a nuestro Dios, porque Él conoce perfectamente nuestro corazón y a veces no podemos ni hablar lo que nos sucede, pero Dios nos da las palabras precisas para que se abra nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu y podamos expresar lo que no podemos expresar, pero que está ahí, latente, y que necesitamos declararlo, expresárselo a Él. Nuestro cuerpo no está preparado para guardar cosas. Nos hace daño. Por ejemplo, tenemos en nuestro cuerpo unos órganos que cuando comemos o tomamos líquidos tenemos que expulsar lo que nos estorba. Así también en nuestra alma y en nuestro espíritu. Nosotros adquirimos, como Cristo lo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A veces vienen a nuestra vida cosas que no podemos tenerla en nosotros. Nos hace daño, nos contamina, tenemos que sacarla. Y a veces no encontramos palabras para poderla sacar. El Espíritu Santo nos da esas palabras para poderlas sacar. Y para que la llenura del Espíritu pueda fluir permanentemente en nosotros, hermanos. Ese es el propósito
el conocimiento y la identidad con Cristo es ser adoradores en espíritu y en verdad del Padre en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Sí, hermanos, para eso Cristo Jesús, Él ha venido a dar su vida por nosotros. Él no ha venido a dar la vida, como decía antes, por los ángeles, arcángeles o por los que se cayeron, ángeles caídos. No, Él vino a dar su vida por el hombre, exactamente por el hombre. Por eso se vistió como hombre. Un hombre perfecto. Un hombre que no había ninguna sombra de pecado. Él era el único que podía ir a la cruz por nosotros. Todos nosotros desde Adán y Eva hemos venido con el germen del pecado. Imposible que nosotros pudiéramos hacer algo para que el pecado fuera quitado. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de los machos cabríos, de las ovejas, aún de las palomas, no podían sacar el pecado. Simplemente los perdonaban momentáneamente, pero el pecado estaba ahí, haciendo del hombre un enemigo de Dios en su mente. Por eso Cristo, en el libro de Colosenses lo dice, entregó su cuerpo en esa cruz y mediante la muerte Él nos limpió, nos lavó con su sangre carmesí. Amados hermanos, nosotros en esta tarde podemos sentirnos gozosos, hermanos, que podemos tener ese conocimiento y esa identidad con Cristo que nos permite no solamente a nosotros poder cada día mejorar cada día en nuestro diario vivir, todo nuestro ser, escudriñarnos, examinarnos por dentro, sino también ser un testimonio vivo para nuestros seres queridos, para nuestra familia, porque ellos nos ven diariamente, cómo vivimos. Si hay algo en que ofendemos a alguien, inmediatamente vamos y pedimos perdón. Si hay algo que dijimos, hicimos o pensamos, el Espíritu Santo nos redargüe y inmediatamente, oh Señor, perdóname. No debía haber pensado esto, no debía haber dicho esto. Perdóname, por favor, perdóname, Padre. Pon en orden toda esta situación que hay en mi corazón. Sí, hermanos, porque hay una lucha en el corazón cuando hay algo que está estorbando. Hermanos, Jesucristo es el verdadero Salvador, el verdadero Redentor, el verdadero conquistador de nuestros corazones. Él ha quitado todo lo que ha venido a dañar nuestra alma, nuestro espíritu, y a darnos esa integridad de ser verdaderamente nosotros. En Cristo Jesús, una nueva naturaleza. Una naturaleza de paz, una naturaleza de gozo, de descanso, de seguridad, de amor, de sentirnos amados, aceptados, reconocidos, valorados, aunque nadie nos quiera. Porque muchas veces venimos de familias en guerra, en batalla, de rechazo, de desconocimiento, de dolor, de amargura. Pero a través de la perfecta voluntad de Dios el Padre en Cristo Jesús, recibimos todo lo que necesitamos y somos sanados y son vendadas las heridas que traemos y somos levantados para ser llamados sacerdotes de Dios, reyes y sacerdotes, para declarar su palabra que es profética y ser profetas de Dios, porque si su palabra es la voz profética, entonces nosotros somos profetas de Dios, porque la estamos declarando a cada momento. Nos haya dado un ministerio sobrenatural, un ministerio glorioso donde podemos hacernos uno con nuestros hermanos, llorar con el que llora, reír con el que ríe, y clamar e interceder y buscar el rostro de Dios y alegrarnos con sus victorias. Y los sentimientos de rencor, resentimiento, envidia, celos, esos han denigrado nuestra vida. Nos han hecho verdaderamente inaceptables aún para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo seres inteligentes,
nos dio conciencia del bien y del mal y nos dio libre albedrío. Entonces, en esa inteligencia, nosotros mismos nos damos cuenta. Si estamos guardando rencor, resentimiento, odio, envidia, celos, nosotros mismos sabemos que eso no está bien. Y eso no nos exalta, sino nos avergüenza. No donde los otros nos ven, sino dentro de nuestro corazón. Nos hace amargados, nos hace de menos de los demás, sí, acomplejados. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia del bien y del mal. Sea que seamos creyentes o que no lo seamos, tenemos conciencia del bien y del mal. Por eso hay un libro llamado Libro de la Vida, donde está anotado desde el día que hemos nacido y todo lo que hemos hecho. En ese libro de la vida está anotada todas nuestras obras. Hay otro libro, el libro del Cordero. En el libro de la vida, la diferencia entre el libro de la vida desde que nacimos y la vida del Cordero es que en el libro de la vida pueden ser quitados nuestros nombres, pero en la vida del libro del Cordero no, nunca jamás. Porque en esa vida, en ese libro de la vida del Cordero, estamos sellados con su Santo Espíritu. Así es que en esta hora, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando, le damos gracias al Señor porque podemos compartir con ustedes este mensaje, este estudio tan importante, hermano. Este estudio que nos hace entender y comprender y nos hace reconocer que así como Cristo vino a una obra redentora gloriosa, nosotros también tenemos una obra que hacer. Una obra gloriosa, una obra redentora también. Sí, tenemos una obra gloriosa redentora. Cristo venía a ser libertador de las almas. Cristo venía a ser conquistador, nosotros también. Declarando y estableciendo el reino de los cielos en los corazones de los hombres. Amados hermanos y amigos, en esta tarde voy a hacer la última oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de traer este mensaje glorioso a todo tu pueblo, Señor, y pedirte, Señor, en esta tarde que tu palabra no regrese vacía, sino que primeramente tengamos delante de nuestros ojos, como Cristo lo decía, el Hijo del Hombre, porque Él sabía que tenía que ir a la cruz, primeramente nuestros corazones delante de ti, Señor, porque eso es lo más importante. Este es el estudio, es un estudio importante, Señor, que tengamos el conocimiento y la identidad con Cristo, quiénes somos delante de ti, Padre, porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza, adoradores, Señor, en espíritu y en verdad, y también ministros y sacerdotes de tu palabra, para establecer tu reino en el reino de los cielos, Señor, en los corazones, Señor, de nuestra familia y de todo tu pueblo y de todos aquellos que tienen hambre y sed de tu justicia. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Ay, perdón, ya terminó.